Muy buenas a todos de Sevilla. Cuando se hace un tratamiento no solo es importante la dosis de aplicación, el producto que le vas a echar, es muy importante la forma también de aplicarlo. Si vas demasiado lento, puedes estar tirando el producto; si vas demasiado rápido con el atomizador, puedes estar no haciendo nada. Estamos en Sevilla a día 21 de febrero del año 2025 y quiero enseñaros qué es lo que ocurre cuando vas demasiado rápido haciendo el tratamiento foliar. Mirad, estamos en una parcela de arbequino 8x4 convencional. Estos olivos pues no han sido tratados con nada nuestro ni similar, pero tienen abono químico al suelo de hace bastante, que le están aplicando abono químico todos los años. Me cuentan que le dan 6 tratamientos foliares con cobre. Y el estado del olivar es el que veis, es decir, tiene un nivel de defoliación importante. No hablemos del suelo, que tiene un nivel de compactación criminal, pero bueno, lo importante es la defoliación que tiene. También está asociado al suelo, por supuesto. Estructuras de madera originales del árbol, es decir, que aquí no se ha hecho poda de renovación, aquí se poda con pértiga y con tijeras. Bueno, no es la forma en la que yo podaría esto, pero bueno. Aquí tenéis el árbol. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros, cuando hemos llegado aquí, yo no me había dado cuenta porque estaba más pendiente de la poda. Me dice María del Mar, dice: Juan, ¿te has dado cuenta que con 6 tratamientos de cobre los olivos están llenos de líquenes? Metemos por dentro. Vemos que la planta tiene una gran cantidad de líquenes en los palos, en los troncos. A ver, voy a enseñar alguno más para que lo veáis. Te metes dentro y se ve todo manchado de líquenes, ¿veis? Líquenes, 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 aparte de la defoliación. Y otra cosa que llama la atención es que se ve muchas hojas de repilo. De hecho, si miráis en el suelo, se ve mucha hoja verde. Esa hoja verde, normalmente cuando el olivo tira la hoja verde es porque tiene un problema de una enfermedad, o bien una enfermedad de raíz, o bien una enfermedad de hoja. En este caso, ¿veis? Tiene hojas con repilo. No unas pocas, sino muchas. Y coincide que las hojas con repilo no son las que están en la parte externa, en la cara externa del árbol, sino que están en la cara interna. Así me cogen. ¿Veis toda la defoliación que tiene? Todo el empalillamiento, el arbequino. Cuando le entra una enfermedad como el repilo, se defolian que a un gusto y se quedan feísimos. Lógicamente, un árbol que está feo, defoliado, tiene un nivel de producción muy bajo. Entonces, si ha tratado 6 veces con cobre o trata de forma consistente 6 veces con cobre a dosis importantes, ¿por qué el olivo tiene estos niveles de defoliación tan grandes y esos líquenes tan marcados? Hemos preguntado a qué velocidad hace el tratamiento y está haciendo el tratamiento entre 8 y 9 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Cuando tú haces un tratamiento 8 o 9 kilómetros por hora, por muy bueno que sea el atomizador, el olivo no termina de mojarse en condiciones. Si calculamos el volumen de cardo por hectárea que está echando, aproximadamente me comenta que entre 400 y 500 litros. En una plantación que tiene un volumen de copa tan amplio, si estamos hablando de 300 árboles por hectárea, con olivos grandes, bueno, y algunos chicos también, pero sobre todo olivos grandes, lógicamente es un nivel de caldo insuficiente. Estos olivos tendrían que andar en torno a los 1.900, 1.000 litros de caldo por hectárea para que el olivo quede perfectamente mojado, quede perfectamente protegido y no tenga esos problemas de enfermedades. Además, esto no es una zona que llueva muchísimo. Fijaros la hierba que hay, que prácticamente esto se supone que es la cubierta vegetal central. Prácticamente no tiene hierba ninguna. Esto significa que tampoco es una zona que aquí llueva una barbaridad. Entonces, si no es una zona muy húmeda, se hacen muchos tratamientos de cobre y sigue habiendo enfermedad, ¿por qué es? Pues muy simple, porque la aplicación se está haciendo incorrectamente. ¿Cuál es la forma de aplicar? Mirad, yo trabajo con máquinas, con la máquina de atomizar que cada uno tiene en su finca. Yo no le digo esta es la mejor máquina, la peor máquina, porque es verdad que entre máquinas, aunque hay diferencias, pero no son diferencias tan grandes como para que una tenga que ir a 3 km por hora y otra 15. Entonces, nosotros estamos tratando de forma consistente entre 3,5 km por hora a 4,5 km por hora. Estamos utilizando máquinas donde pues va a presión de aproximadamente de 25 bares cuando está la boquilla cerrada y cuando abren pues bajan a 23, 22 más o menos. Y luego lo que estamos haciendo es que las boquillas, los discos de difusión que tienen la boquilla, se los solemos poner por encima de 1,5, 1,8 más o menos, para que tenga un caudal suficiente
y me entre dentro de la planta y evitamos todas estas defoliaciones, porque recordad una cosa, cuando salen kilos por hectárea es cuando la planta, en lugar de tener la aceituna por fuera, la tiene por dentro. Fijaros la fecha en la que estamos y cómo está ya la flor. Entonces recordad, por favor, no solo es importante hacer las cosas a tiempo o hacerlas bien, sino hacerlas a tiempo también. Tiene que estar todo, como se suele decir, el son con el tacón. Por tanto, vamos a hacer las cosas bien, porque si no, de lo contrario, estamos tirando el dinero. Fijaros, este hombre gastando dinero aquí en tratamientos y resulta que lo único que tiene que hacer desde el punto de vista de los tratamientos es reducir la velocidad con la que va el atomizador, y luego desde el punto de vista de la poda, en mi opinión, yo esos maderones viejos no los tendría, yo empezaría a renovar lo antes posible. Bueno, y se me olvidaba, ¿qué es lo que haríamos nosotros cuando tenemos una plantación con este nivel de enfermedad? Yo haría, tenemos un protocolo de tratamientos de cobre para este tipo de plantas. Se le dan 4 tratamientos, uno en brotación, es decir, el que le tocaría ahora en esta fecha, otro en postfloración con el objetivo de proteger todo el crecimiento vegetativo que haya tenido la planta durante este año, un tercer tratamiento en otoño para proteger la planta durante el invierno y un cuarto tratamiento de post cosecha para evitar daños, para los daños tratar de protegerlos. Fijaros una cosa, muchas veces no se trata, hay un vicio cogido en este sector de que le echas, que no le echas, que súbele dosis, bájale dosis. Fijaros que también en la agricultura convencional hay muchos problemas de producción y muchas veces, casi siempre suele ser por el tipo de manejo, ¿vale? Entonces, porfa, vamos a hacer las cosas lo mejor posible, porque al final, si buscamos resultados potentes y buenos, tiene que ser tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible.